¿Y si te dijera que Dios puede usar hasta un caballo para cambiar el destino de una familia entera? Muchos piensan que los milagros solo ocurren en los templos, pero esta historia demuestra que a veces la fe aparece justo donde hay dolor, traición y vergüenza. En un rancho perdido de México, un hijo estuvo a punto de destruir a la mujer que le dio la vida. Pero cuando todo parecía perdido, una fuerza divina se manifestó de la forma más inesperada. Quédate hasta el final, porque lo que hizo ese caballo dejó a todo el pueblo de rodillas y podría cambiar la manera en que ves la justicia de Dios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una mañana caliente en San Esperanza del Río, de esas donde el sol parece caer sin compasión sobre el polvo del camino y los perros buscan sombra bajo cualquier árbol. El viento movía despacio las hojas secas del patio de doña Clara Méndez, una mujer de 78 años, piel bronceada por el sol, el cabello gris trenzado con cuidado y unas manos duras, agrietadas, que contaban su historia mejor que cualquier palabra. Vestía su viejo vestido gris, el que había remendado tantas veces que ya no se sabía qué parte era tela y cuál recuerdo. Mientras barría el polvo del patio con una escoba de palma, su mirada se perdía por momentos en el horizonte, donde el sol empezaba a pintar de oro las lomas del rancho. El canto de un gallo rompía el silencio, mezclado con el relincho de Ruán, su caballo marrón, fuerte y noble, que bebía agua del bebedero de piedra. Aquel animal no era un simple caballo, era su compañero más fiel. Lo había rescatado cuando era apenas un potrillo, abandonado entre espinas y hambre. Desde entonces, Ruán la seguía a todas partes, como si entendiera cada palabra, cada suspiro, cada oración. «Eres mi último regalo de Dios», le decía siempre ella, acariciando su cabeza. Pero ese día, algo en el aire se sentía distinto. El viento no era tan suave, el cielo no era tan claro, y dentro de la casa se escuchaban voces elevadas, duras, cargadas de rabia. Doña Clara se detuvo un momento, apoyando la escoba en la pared del corral. El sonido de los gritos venía de la sala. Era su hijo Ramiro, discutiendo con su esposa, Lucía. «Ya te dije que esa vieja solo estorba», gritó la voz de Lucía con ese tono frío que hacía temblar hasta las paredes. «Lucía, no le digas así», respondió Ramiro, pero sin mucha convicción. «Entonces, ¿qué esperas? ¿Vas a dejar que tu madre te arruine la vida? Mira a tu alrededor, Ramiro. Este rancho ya no da nada. Si vendes las tierras tendremos dinero. Podemos irnos a la ciudad, vivir como gente decente». Doña Clara bajó la cabeza. Ya había escuchado esas palabras antes, y cada vez dolían más. El sonido de unos pasos firmes se acercó a la puerta. Ramiro apareció en el umbral. Era un hombre alto, de 45 años, con el rostro curtido por el sol, la barba descuidada y los ojos llenos de un cansancio que no era físico, era del alma. Se detuvo al verla, pero no dijo nada. «Buenos días, hijo», saludó doña Clara, intentando sonar tranquila, aunque su voz tembló un poco. «Buenos días, mamá», respondió él seco. Hubo un silencio espeso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Ruán levantó la cabeza, inquieto. «Hice café», continuó ella intentando recuperar la ternura perdida. «Puedo prepararte unos huevos si tienes hambre». «No tengo hambre», contestó Ramiro sin mirarla. «Tengo cosas que hacer». Lucía apareció detrás de él. Era una mujer de unos 40 años, piel clara, cabello castaño suelto, labios pintados de rojo fuerte. En su rostro no había cansancio, solo impaciencia. «Ramiro, no pierdas el tiempo», le dijo en voz baja, pero lo bastante fuerte para que doña Clara escuchara. «Ella nunca entenderá lo que es vivir bien». Doña Clara bajó la mirada hacia el suelo, pero no lloró. Ya no. Había aprendido a guardar sus lágrimas para cuando nadie la viera. Ramiro salió del patio y el sonido de sus botas levantó el polvo seco del suelo. Doña Clara suspiró y se acercó a Ruán, que había dejado de beber. «Ay,
mi niño, susurró acariciando su cuello. Parece que ya ni mi voz puede llegar a su corazón. El caballo relinchó suave, como si respondiera. Ella sonrió débilmente. No te preocupes, Ruan. Dios siempre ve lo que el hombre no quiere mirar. Adentro, Lucía abrió las ventanas de golpe, dejando entrar una corriente de aire caliente. Este lugar apesta a pobreza, dijo con desprecio. No sé cómo puedes seguir aquí, Ramiro. Él no respondió. Solo miró por la ventana el mismo paisaje que había visto toda su vida. El polvo, los cactus, los árboles secos, el corral donde jugaba de niño. Todo lo que era su historia ahora le parecía una prisión. Lucía, murmuró, no es tan fácil. Es mi madre. Tu madre tuvo su tiempo, interrumpió ella. Ahora te toca a ti. O vendes el rancho, o seguirás siendo un campesino más, enterrado en este maldito pueblo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, crueles. Mientras tanto, doña Clara regresó a su cocina. Encendió el fogón y puso a calentar un poco de agua. El vapor llenó el aire con olor a maíz y café. Sobre la pared colgaba una foto vieja, su difunto esposo, don Abel Méndez, sonriendo con el mismo brillo que un día tuvo Ramiro. Si pudieras verlo, Abel, susurró ella, nuestro hijo ya no es el mismo. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, pero enseguida las secó con la esquina del delantal. Afuera, el viento sopló más fuerte y el polvo se arremolinó en el patio. Ruan levantó la cabeza, moviendo las orejas inquieto, como si sintiera que algo malo estaba por venir. En la esquina del corral, un par de pájaros volaron de repente. Doña Clara se asomó por la ventana y por un segundo creyó ver una sombra pasar entre los árboles. No era una persona, era una sensación, una advertencia. Lucía salió al patio con los brazos cruzados. Doña Clara, dijo con voz fingidamente amable, ¿por qué no se va a vivir con su hermana a San Benito? Ahí estaría más cómoda, ¿no cree? Esa casa es de mi esposo y mía, respondió ella con calma. Aquí están nuestros recuerdos, nuestros sudores y nuestros muertos. Lucía se rió con desdén. Ay, por favor, no viva de recuerdos, señora. Ya no estamos en su época. Doña Clara la miró con esos ojos dulces pero firmes, los mismos que habían criado sola a un hijo sin miedo. Puede que no esté en mi época, muchacha, dijo despacio, pero mientras Dios me dé aliento, este será mi hogar. Lucía bufó y dio media vuelta. Ruan al fondo relinchó fuerte, haciendo que ella se sobresaltara. «¡Qué animal tan molesto!», murmuró. «Si fuera mío, ya lo habría vendido también». Doña Clara sonrió apenas. «Y ahí está la diferencia entre tú y yo», dijo en voz baja, mirando al caballo. «Yo no vendo lo que amo». El sol siguió subiendo, iluminando la escena con un brillo casi cegador. El aire se llenó de tensión. Desde ese instante, algo invisible empezó a moverse en el destino de esa familia. Ni doña Clara ni Ramiro sabían que el amor que un día sembraron estaba a punto de volver, galopando con la fuerza del cielo mismo, y fue en ese silencio, entre el olor del café y el polvo del mediodía, donde comenzó el milagro que cambiaría para siempre la historia del rancho El Encinar. El sol ya estaba alto sobre San Esperanza del Río, y el calor hacía que hasta los gallos buscaran refugio bajo la sombra de los nopales. Desde el interior del rancho, El Encinar, se escuchaba el sonido del viento golpeando las persianas viejas y el crujido del piso de madera que llevaba años sin ser reparado. Ramiro Méndez, el único hijo de doña Clara, se encontraba de pie junto a la ventana del comedor, observando los campos secos que un día fueron su orgullo. El sudor le recorría la frente, pero no era por el calor, era por la rabia contenida que llevaba días acumulando. Su rostro, antes amable, ahora mostraba una dureza que lo hacía parecer un hombre distinto. Su barba mal cuidada y sus ojos hundidos le daban el aspecto de alguien que ya había olvidado lo que era sonreír. Sobre la mesa, un grupo de papeles amarillentos descansaba junto a una pluma. Eran los documentos de venta del rancho.
Ramiro los miraba como si fueran la solución a todos sus problemas. En ese momento, doña Clara entró a la habitación sosteniendo una taza de café recién hecho. Su andar era lento, pero firme. Tenía la espalda encorvada por los años, pero su mirada seguía teniendo esa mezcla de ternura y autoridad que solo las madres conocen. «Te traje café, hijo», dijo con suavidad, dejando la taza frente a él. Ramiro no la miró. «No tengo hambre ni sed, mamá». Doña Clara se quedó de pie, observándolo. Había algo en la forma en que él evitaba su mirada, una distancia que dolía más que cualquier palabra. «Ramiro», dijo finalmente con voz temblorosa pero firme, «estuve pensando, si necesitas vender algo, vende el viejo camión o una parte del terreno, pero no el rancho. Esta casa tiene el alma de tu padre, y la mía también». Ramiro levantó la vista, sus ojos brillando con impaciencia. «¡Mamá!», golpeó la mesa con la palma abierta. «No entiendes. Este lugar ya no da nada. No hay cosecha, no hay ganado, no hay futuro aquí». El silencio llenó la habitación. Doña Clara lo observó con tristeza y sus labios se movieron apenas. «Hijo, el futuro no siempre está en lo que brilla. A veces está en lo que se construyó con amor». Ramiro suspiró, se apartó de la mesa y caminó hacia la ventana. Afuera, el viento levantaba el polvo y las hojas secas se arremolinaban sobre la tierra cuarteada. «Amor no paga deudas, mamá», respondió sin mirarla. «Y este rancho no me ha dado más que trabajo y cansancio». Desde el corral, Ruan relinchó, rompiendo el tenso silencio. Doña Clara volteó hacia la ventana y sonrió apenas. «Mira, hasta Ruan te está escuchando. Él sí entiende que no se abandona lo que nos dio la vida». Ramiro apretó los puños. «Basta con ese caballo», gritó con frustración. «¿Por qué siempre hablas de ese animal como si fuera un hijo más?». Doña Clara caminó despacio hacia la puerta del comedor y se detuvo. «Porque él nunca me dio la espalda», dijo sin volverse y salió. Ramiro se quedó solo, con la respiración agitada. Golpeó la mesa con fuerza y uno de los documentos cayó al suelo. Lo recogió, lo miró un instante y lo dejó caer otra vez. Pocos minutos después, Lucía entró en la habitación. Su perfume fuerte llenó el aire antes que su voz. Llevaba un vestido rojo, los labios pintados del mismo tono y una mirada que mezclaba cálculo y fastidio. «¿Otra vez discutiendo con tu madre?», preguntó, cruzando los brazos. «No quiero hablar de eso», respondió Ramiro exasperado. «Pues tendrás que hacerlo, porque esto no puede seguir así». Se acercó a él, apoyando una mano en su hombro. «Mira, amor, entiendo que la quieras, pero tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón». Ramiro cerró los ojos. «No lo entiendes, Lucía. Si mi padre estuviera vivo, nunca permitiría esto». Lucía sonrió con ironía. «Tu padre ya no está, y tú no eres él. Tú tienes la oportunidad de cambiar tu destino». «¿Cambiar mi destino o vender mi alma?», preguntó él con voz baja. Lucía soltó una pequeña risa. «No seas dramático, Ramiro. Esto es solo un negocio que implica sacar a mi madre de su casa». Lucía lo miró directamente, sus ojos fríos como el metal. «Entonces hazlo rápido. Mientras más esperes, más difícil será». Ramiro se apartó de ella y salió al patio, respirando con fuerza. El sol lo golpeó de lleno y por un momento se sintió pequeño frente a la inmensidad del campo que lo rodeaba. Todo aquello había sido suyo desde niño. Los árboles, los cercos, el olor a tierra mojada después de la lluvia. Ahora solo veía polvo, ruina y recuerdos. Ruan estaba junto a la cerca, observándolo. «¿Qué me ves, dijo Ramiro con amargura. «¿También vas a juzgarme tú?». El caballo resopló, bajando la cabeza, y en ese gesto había una tristeza casi humana. Ramiro se quedó mirándolo unos segundos más, pero pronto se dio la vuelta. Detrás de la puerta, doña Clara había escuchado todo. No dijo nada. Caminó hasta el bebedero donde estaba Ruan y le acarició la cabeza. «No lo culpes, mi niño», susurró. Se le llenó el corazón de ruido y ya no escucha a Dios. Ruan levantó las orejas, atento,
como si entendiera cada palabra. Doña Clara cerró los ojos. Pero tú sí lo escuchas, ¿verdad? Tú sientes lo que los hombres olvidan. El viento volvió a soplar, trayendo un olor a tierra caliente y un silencio tan profundo que parecía anunciar algo. Dentro de la casa, Ramiro se dejó caer en la silla, agotado. Lucía, detrás de él, le puso una mano en el hombro. «Haz lo correcto, Ramiro», susurró al oído. «Firma y vámonos». Él levantó la vista, con el rostro tenso, los ojos vidriosos. «¿Y si me arrepiento después?» «Entonces será demasiado tarde», respondió ella sin dudar. Ramiro bajó la cabeza. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente. «Esta tierra tiene el alma de tu padre, y la mía también». Por un momento, sintió que el aire en la habitación se volvió pesado. Miró hacia la ventana, y en el patio, doña Clara seguía acariciando a Ruan bajo el sol. La escena le pareció eterna, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía notó su mirada y dijo con frialdad: «Ella no estará aquí para siempre, Ramiro, pero tú y yo sí. No dejes que un fantasma te quite lo que mereces». Ramiro cerró los ojos. No respondió, pero una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, cayendo sobre los papeles de la mesa. Lucía no la vio, o prefirió no verla. En el exterior, Ruan levantó la cabeza hacia el cielo y soltó un relincho profundo, largo, que resonó en todo el rancho como un llamado. Doña Clara levantó la vista sorprendida. «¿Qué pasa, hijo?», le preguntó al caballo acariciando su cuello. El animal no se movió. Solo miró hacia la casa, con los ojos fijos, brillantes, como si supiera que algo oscuro estaba a punto de suceder. Y en el corazón de El Encinar, entre el olor del polvo y el eco de ese relincho, algo invisible comenzó a despertar. Una fuerza que ni Ramiro ni Lucía podían ver, pero que pronto haría temblar su conciencia y cambiaría para siempre el destino de esa familia. El sol se escondía detrás de los cerros cuando el silencio comenzó a apoderarse del rancho El Encinar. El aire, cargado de polvo y de ese olor a tierra seca, se sentía pesado, casi como si el mismo cielo presintiera que algo estaba a punto de romperse. Dentro de la vieja casa de adobe, una lámpara de aceite parpadeaba sobre la mesa del comedor. Su luz amarilla iluminaba apenas los papeles que Ramiro Méndez tenía frente a él, los contratos de venta del rancho. La tinta negra sobre el papel parecía mirarlo, recordándole lo que estaba a punto de hacer. Ramiro se frotó la frente con las manos, agotado. Tenía el corazón dividido entre la ambición y la culpa. Sus dedos, callosos por los años de trabajo, temblaban ligeramente. El reloj de pared marcaba las 8, pero la noche ya parecía más vieja. A lo lejos, en el corral, se escuchaba el leve relincho de Ruan, inquieto. El caballo caminaba de un lado a otro, golpeando el suelo con las pezuñas, como si supiera que esa noche algo importante iba a decidirse. Lucía estaba en la sala, frente al espejo, peinándose el cabello castaño con un cepillo de mango dorado. Su reflejo mostraba una mujer hermosa, sí, pero con una frialdad en los ojos que podía cortar el alma. «¿Ya firmaste, Ramiro?», preguntó sin voltear. «Todavía no», respondió él con voz baja. Lucía suspiró con fastidio y dejó el cepillo sobre la mesa. «Noentiendo por qué lo piensas tanto. No hay nada que decidir. Este rancho no tiene futuro». Ramiro se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, la luna comenzaba a asomar, bañando el campo en un tono plateado. «No es tan simple, Lucía», dijo él casi en un susurro. «Aquí nací, aquí crecí. Aquí están enterrados mi padre y mis recuerdos». Lucía soltó una risa seca. «¿Y eso qué? ¿Crees que los recuerdos te van a dar de comer?». Se acercó a él poniéndole una mano en el hombro. «Tienes que pensar en nosotros. Ya es hora de dejar atrás esta vida miserable». Ramiro cerró los ojos. Las palabras de su esposa le dolían, no porque fueran duras, sino porque en el fondo sabía que algo de verdad había en ellas. Pero también sabía que vender esa tierra era vender su propia historia. «¿Y mi madre?», preguntó al fin, con voz cansada.
¿Dónde quieres que viva ella? Lucía arqueó una ceja. Tiene una hermana en San Benito, ¿no? Puede irse con ella. Esa mujer ya vivió demasiado aferrada a este lugar. Que aprenda a soltar. En ese momento, algo se rompió dentro de Ramiro. Se giró hacia ella con los ojos encendidos. «No hables así de mi madre». Lucía retrocedió un paso, sorprendida, pero enseguida recuperó su tono altivo. «No te alteres, Ramiro. Solo digo lo que tú mismo piensas y no te atreves a admitir». Él la observó en silencio, intentando reconocer en su rostro a la mujer que una vez amó. Pero ya no estaba ahí. Lo que veía ahora era la codicia con perfume caro y sonrisa pintada. Sin decir nada más, tomó los papeles y los guardó en una carpeta. «Mañana lo decidiré», dijo con una firmeza que intentaba convencerse a sí mismo. Lucía bufó, pero no insistió. Tomó una manta y se fue a dormir. Ramiro se quedó solo, sentado frente a la mesa. El único sonido era el leve zumbido de la lámpara y los pasos de Ruán en el corral. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo crujir las ramas del viejo mezquite junto a la casa. Ramiro se levantó, fue hasta la puerta y miró hacia la oscuridad. La luna estaba alta, pero las sombras parecían moverse entre los árboles. Desde la otra habitación, doña Clara rezaba frente a un pequeño altar cubierto con flores secas y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Tenía las manos juntas, los ojos cerrados y la voz temblorosa. «Señor, tú que ves el corazón de mis hijos, no permitas que el mío se hunda más en tristeza. Si debo perder lo que tengo, que no sea su alma lo que se pierda». Una lágrima cayó por su mejilla, y al abrir los ojos, notó que la vela frente al altar titiló con una fuerza extraña, como si el viento hubiera pasado, aunque las ventanas estaban cerradas. «¿Me estás escuchando, señor?», susurró con la voz quebrada. «Si debo sufrir, que sea por amor, pero no permitas que mi hijo te olvide por completo». En el corral, Ruán golpeó el suelo con fuerza, resoplando. Doña Clara se levantó, tomó su chal azul y salió al patio. El viento era más frío de lo normal. La luna iluminaba la silueta del caballo, erguido, con la melena agitada. «¿Qué pasa, mi niño?», preguntó con ternura, acercándose a él. «¿Por qué estás tan inquieto esta noche?». Ruán resopló y giró la cabeza hacia la casa. Su mirada parecía advertir algo. Doña Clara acarició su cuello y por un momento sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «También tú lo sientes, ¿verdad? Algo está cambiando». Dentro de la casa, Ramiro volvió a sentarse frente a los papeles. Tomó la pluma, la sostuvo sobre el contrato y dudó. En ese instante, un trueno lejano resonó, aunque no había nubes en el cielo. Ruán relinchó con fuerza y doña Clara se volvió asustada. Ramiro soltó la pluma y se llevó las manos al rostro. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró. Sus pensamientos se mezclaban, la voz de Lucía, la mirada de su madre, el recuerdo de su padre arando esas mismas tierras. Se levantó y caminó hacia su cuarto, pero antes de cerrar la puerta, escuchó algo. Era la voz suave de su madre orando. Se detuvo, apoyó la cabeza contra la pared y la escuchó con los ojos cerrados. «Que la luz de tu justicia caiga sobre nosotros, Señor, y que el corazón endurecido encuentre perdón». Ramiro tragó saliva. Su respiración se volvió pesada. En el fondo de su alma algo se removió, un eco de amor que todavía no había muerto del todo. Al amanecer, el cielo amaneció gris, con un silencio casi sagrado. Doña Clara seguía rezando, de rodillas, mientras la vela del altar se consumía. Ramiro dormía mal, entre sueños turbios y recuerdos de su niñez, corriendo por los campos junto a su padre. Y afuera, Ruán permanecía en pie, sin dormir, con la mirada fija en la casa, como si estuviera vigilando algo más que un hogar. En esa noche silenciosa, donde una madre oraba y un hijo dudaba, Dios comenzaba a mover los hilos invisibles del destino. Y aunque nadie lo sabía todavía, lo que se había decidido esa madrugada no se firmaría con tinta, sino con el alma. El mediodía cayó con una fuerza brutal sobre San Esperanza del Río. El calor era tan intenso que el aire parecía derretirse sobre la tierra.
No se escuchaban ni los pájaros, solo el zumbido lejano de los insectos y el crujir de la madera vieja de la casa, que parecía resistir otra jornada bajo el sol implacable. Doña Clara Méndez estaba en la cocina, removiendo lentamente una olla de frijoles, mientras el vapor empañaba los cristales de la ventana. Tenía el rostro cansado, pero sereno, y en sus labios se adivinaba una oración muda. Desde el amanecer, había sentido el corazón inquieto, como si una nube invisible se posara sobre el rancho. El sonido de pasos duros en el corredor la sacó de sus pensamientos. Se limpió las manos con el delantal y giró justo cuando Ramiro entró a la cocina. Llevaba el rostro sombrío, la camisa abierta y el sudor marcando el cuello. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con voz tensa. Doña Clara lo miró en silencio. Sabía que esa frase nunca traía buenas noticias. Dejó la cuchara sobre la mesa y se secó las manos. «Te escucho, hijo». Ramiro respiró profundo, como si la decisión le pesara más de lo que quería admitir. Ya no hay vuelta atrás. Los compradores vienen mañana. El rancho se vende. Las palabras cayeron como piedras. El sonido del hervor de los frijoles fue lo único que llenó el silencio. Doña Clara lo observó sin decir nada, sus ojos miel brillando con una mezcla de tristeza y dignidad. «¿Y a mí quién me preguntó?», preguntó al fin, en voz baja. «Mamá, no empieces», gruñó Ramiro golpeando la mesa con la mano. «No empiece. Esta es mi casa, Ramiro. Aquí me casé, aquí te tuve, aquí enterré a tu padre. ¿Y ahora me dices que tengo que irme como si fuera una extraña?» Ramiro apretó los puños. El sudor le corría por las sienes. «No lo entiendes. Ya no puedo mantener esto. Lucía tiene razón. Necesitamos empezar de nuevo». «¿De nuevo?», repitió ella con una risa triste. «Lo que tú necesitas no es empezar de nuevo. Lo que necesitas es recordar quién eres». En ese momento, Lucía apareció en el umbral, apoyada en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. Llevaba un vestido claro, el cabello suelto y los labios pintados de rojo. «Ramiro, no pierdas tiempo con sermones», dijo fríamente. «Si no quiere irse, que se quede. Los nuevos dueños la sacarán después». Doña Clara se giró despacio hacia ella, con los ojos llenos de fuego. «No hace falta que hables por mi hijo, Lucía. Él tiene voz propia, aunque últimamente parezca haberla olvidado». Lucía arqueó una ceja, sonriendo con burla. «¿Ah, sí? Pues parece que su voz piensa igual que la mía». El ambiente se volvió espeso. Ramiro respiraba con dificultad. La rabia, la culpa y la vergüenza se mezclaban dentro de él como un veneno. «Ya basta», gritó de repente. «No quiero seguir escuchando lo mismo». Doña Clara lo miró, firme, con el rostro enrojecido por la emoción. «Entonces escucha esto una última vez, hijo. Esta tierra tiene el alma de tu padre, y la mía también. Si la vendes, nos arrancas a los dos del suelo». Ramiro, enceguecido, dio un paso al frente. «Ya no soporto oír eso», rugió, empujando la mesa con fuerza. La taza de café se volcó, el líquido oscuro manchó el piso y el corazón de Doña Clara se estremeció. Ella dio un paso atrás, buscando equilibrio, pero tropezó con la silla y cayó al suelo. El molo de tomate que estaba preparando se derramó, manchándole la cara y el delantal como si fuera sangre. Lucía soltó una carcajada amarga. «Mira nada más. Ahora sí parece una mártir». Ramiro volteó hacia ella con furia. «¡Cállate!», pero el daño ya estaba hecho. Doña Clara, desde el suelo, lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y decepción. Su voz salió temblorosa, como un hilo frágil de aire. «Esto es en lo que te has convertido, hijo mío, en un hombre que levanta la mano contra quien le dio la vida». Ramiro retrocedió, como si esas palabras fueran un golpe. Yo no quise», balbuceó. Lucía se acercó, sujetándole el brazo. «No le creas, solo te manipula. Siempre ha sido así». «Basta, Lucía», gritó él, apartándola con fuerza. En ese momento, un relámpago de sonido rompió el aire.
Fue un relincho poderoso, tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Doña Clara giró la cabeza hacia el corral, con el corazón latiendo con fuerza. Ruán. El caballo golpeaba la cerca con sus patas, los ojos encendidos, la respiración agitada. Se oía el crujir de la madera, el polvo levantándose como una nube. Lucía se asustó y retrocedió. ¿Qué demonios le pasa a ese animal? Doña Clara se incorporó con dificultad, apoyándose en la mesa. Él siente lo que nosotros no vemos, siente la ira que hay aquí dentro. El caballo volvió a relinchar, esta vez más fuerte. Una tabla de la cerca se partió, cayendo al suelo. Ramiro corrió hacia la puerta, pero se quedó paralizado al ver cómo Ruán rompía el corral, galopando directo hacia el patio. El suelo temblaba bajo sus pasos. La tierra levantada por las pezuñas formaba una nube que parecía fuego y polvo. Lucía gritó, aterrada, corriendo a esconderse detrás del pozo. Doña Clara se quedó quieta, con una mezcla de miedo y fe. Ruán se detuvo a pocos metros de ellos, resoplando con fuerza. Su melena se agitaba como si el viento viniera de otro mundo. Sus ojos, grandes y brillantes, se posaron en Ramiro. El hijo tragó saliva sin moverse. ¿Qué haces, Ruán?, susurró con la voz quebrada. El caballo bufó, levantando la cabeza, imponente. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El sol golpeaba el polvo suspendido en el aire, creando un resplandor dorado que envolvía a los tres, al hombre, a la madre y al animal. Doña Clara sintió las lágrimas correrle por las mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo más profundo. «Dios mío», murmuró, «eres tú». Ruán dio un paso al frente, clavando la mirada en Ramiro, como si quisiera atravesar su alma. El hombre retrocedió, temblando. El caballo relinchó una última vez, tan fuerte que hasta los gallos callaron. Y en ese instante, Ramiro sintió vergüenza por primera vez en años. No era miedo lo que lo hacía temblar, era el peso de su propia conciencia. El caballo permaneció firme, como un juez en medio del patio, mientras el viento levantaba el polvo y la voz de Doña Clara se quebraba entre lágrimas. «No te pedí riquezas, hijo, solo te pedí respeto». Ramiro cayó de rodillas, sin poder sostener más su mirada. El rancho entero quedó en silencio. Hasta el aire parecía contener la respiración. Y allí, bajo el sol del mediodía, un caballo marrón se convirtió en el mensajero del cielo, interponiéndose entre el hijo y la madre, para recordarle al hombre que la justicia de Dios no siempre llega con palabras. A veces galopa. El polvo todavía flotaba en el aire cuando Ruán soltó un relincho que sacudió hasta el alma del rancho El Encinar. El sonido fue tan profundo, tan cargado de energía, que las gallinas corrieron despavoridas y los perros comenzaron a ladrar sin entender qué estaba pasando. El sol del mediodía caía a plomo sobre el patio y la escena parecía sacada de un sueño o de un juicio celestial. Ramiro, con el pecho agitado, seguía arrodillado frente a su madre. Lucía, pálida, se mantenía escondida detrás del pozo, con los ojos desorbitados. Y Doña Clara, aún en el suelo, temblaba entre el miedo y la fe. Ruán, el caballo marrón que ella había criado con amor desde potrillo, había roto el corral. Sus músculos relucían bajo la luz intensa del sol, y su respiración era un rugido que se mezclaba con el viento. Parecía más que un animal, parecía una fuerza viva, una presencia que traía consigo algo que los tres humanos habían olvidado: la voz de la conciencia. Doña Clara intentó incorporarse apoyándose en la mesa volcada. Su rostro seguía manchado con el tomate del almuerzo derramado, pero en sus ojos brillaba una mezcla de asombro y alivio. «Ruán», susurró con la voz quebrada, «hijo mío, no te acerques». Pero el caballo dio un paso firme hacia adelante, golpeando el suelo con las pezuñas. Cada paso levantaba una nube de polvo dorado que parecía envolverlos a todos. Lucía gritó desde el fondo: «¡Ramiro, haz algo! ¡Ese animal va a matarnos!». Ramiro, sin embargo, no se movió. Estaba paralizado.
Miraba a Ruan con los ojos llenos de algo que no era miedo, era vergüenza, porque en ese instante entendió que el caballo no venía a atacar, sino a interponerse entre su pecado y su víctima. El viento sopló con fuerza, las cortinas de la cocina se movieron, y el sonido del bebedero de piedra golpeando el agua se mezcló con el relincho de Ruan. Doña Clara se levantó con dificultad, su cuerpo temblando, pero su fe la sostenía. «No tengas miedo, hijo», dijo suavemente, mirando al caballo. «Él no viene a hacer daño, viene a enseñarte lo que olvidaste». Ramiro la miró con los ojos húmedos. «Mamá, yo no sé en qué me he convertido», susurró, y su voz se quebró. «No quería llegar a esto». Lucía, desesperada, gritó otra vez. «¡Cállate! No te dejes manipular. Ese caballo está loco». Pero antes de que terminara la frase, Ruan relinchó tan fuerte que su voz la ahogó. Era un sonido que no parecía venir solo del pecho del animal, sino del mismo cielo. Un rugido que contenía furia, amor y algo que ninguno de los presentes podía comprender del todo. El caballo alzó la cabeza y dio un brinco poderoso, cayendo a unos metros de Ramiro. La tierra tembló bajo sus patas. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. En su interior sintió como si el tiempo se detuviera y una ola de recuerdos le golpeara el alma. Vio a su padre, don Abel, enseñándole a montar por primera vez. Recordó cómo doña Clara lo abrazaba cuando caía, cómo curaba sus rodillas raspadas y cómo lo enseñó a rezar antes de dormir. Y en medio de esa visión, la vergüenza lo atravesó como una espada. Doña Clara dio un paso al frente, descalza, sin miedo. El polvo se pegaba a sus pies, pero ella seguía caminando hacia su hijo y el caballo. «Ruan», dijo con voz serena, extendiendo una mano. «Ya, hijo, ya todo pasó». El caballo la miró y bajó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Luego giró el rostro hacia Ramiro, que seguía en el suelo, con las lágrimas cayéndole sobre el pecho. El silencio era total. Solo se escuchaba el viento, el respiro del caballo y el llanto de un hombre que finalmente comprendía el daño que había hecho. Lucía rompió el silencio con su voz chillona. «Esto es una locura. Es un animal, no un santo. Vámonos de aquí, Ramiro». Pero Ramiro no la escuchaba. Su mirada seguía fija en su madre, que se acercó lentamente y le puso una mano en el hombro. «Levántate, hijo», le dijo con dulzura. «El suelo no te pertenece. Te lo dio Dios para trabajar en él, no para humillarte ni humillar a otros». Ramiro alzó la vista. «Perdóname, mamá», balbuceó. «No sé cómo llegué tan bajo». Doña Clara le acarició el rostro, sus dedos temblando por la emoción. A veces los hombres se pierden buscando oro y olvidan que lo más valioso lo tienen en casa, pero nunca es tarde para volver. Ruan resopló suavemente, bajando su enorme cabeza hasta rozar la mano de Ramiro. El hombre se quedó quieto, mirando esos ojos brillantes, profundos, llenos de algo que no podía describir. Lucía observaba la escena con el rostro desencajado. «No puede ser», dijo entre dientes. «Esto es absurdo. Ramiro, dime que no crees que ese animal...» Pero antes de terminar la frase, Ruan giró la cabeza bruscamente hacia ella y relinchó de nuevo, con tanta fuerza que Lucía cayó hacia atrás, aterrada. Sus manos temblaban mientras se arrastraba lejos. Doña Clara se volvió hacia el caballo, poniéndose entre él y la mujer. «No, Ruan, basta, ya hiciste lo que tenías que hacer». El caballo bajó la cabeza, obediente, y retrocedió unos pasos. Su respiración aún era intensa, pero su mirada se volvió serena. Ramiro lo miró con lágrimas en los ojos. «Él me salvó, mamá». Ella asintió. «No, hijo, Dios te salvó, pero usó a quien más amor tenía para hacerlo». El viento sopló con suavidad, arrastrando el olor del campo y el sonido de las campanas lejanas del pueblo. Era como si todo San Esperanza del Río hubiera quedado suspendido, observando en silencio aquel momento sagrado. Ramiro, con la voz entrecortada, se arrodilló frente a su madre y le tomó las manos. «Te juro, mamá,
que jamás volveré a levantar la voz contra ti, que este rancho no se vende ni aunque me lo pida el diablo. Doña Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Eso no tienes que jurarlo, solo vívelo. Ruan relinchó por última vez, esta vez suave, casi como un suspiro. Giró hacia el campo y comenzó a caminar despacio, su silueta recortándose contra la luz del sol. Y mientras el caballo se alejaba, el aire del rancho cambió. La pesadez se disipó, el calor se volvió más leve y en el corazón de Ramiro nació algo que creía perdido, la paz. Doña Clara lo abrazó fuerte, apretando la cabeza de su hijo contra su pecho. Y allí, bajo el sol ardiente, madre e hijo lloraron juntos, mientras el eco del relincho de Ruan se perdía en el horizonte, llevándose con él el rencor, la culpa y el peso del pecado. En el fondo del campo, una ráfaga de viento levantó el polvo una vez más, como si el cielo mismo respirara aliviado. Dios había hablado, y lo había hecho con el rugido sagrado de un caballo. El sol empezaba a bajar en San Esperanza del Río, tiñendo el cielo de un color naranja intenso, como si la tarde quisiera incendiarse en silencio. El aire olía a tierra caliente y a lágrimas secas. El rancho. El encinar estaba quieto, pero dentro de esa calma había una tensión que se podía cortar con el filo de un cuchillo. Ruan, el caballo marrón, permanecía en medio del patio, firme, respirando con fuerza. El brillo del sudor en su pelaje lo hacía parecer una figura tallada por el fuego del cielo. Frente a él, Ramiro Méndez seguía de rodillas, el rostro empapado de lágrimas y polvo. Y detrás, Doña Clara, su madre, lo observaba con los ojos llenos de algo más poderoso que el miedo, compasión. Lucía, con el vestido arrugado y los cabellos desordenados, seguía temblando junto al pozo. Su respiración era agitada, y aunque el calor era insoportable, sentía frío. «Ese animal está loco», murmuró con la voz quebrada. «Ramiro, haz algo, por favor». Pero Ramiro no la escuchaba. Tenía la mirada clavada en Ruan, y en ese silencio pesado lo comprendió todo. El caballo no había venido a atacar, sino a mostrarle lo que se había convertido. A través de sus ojos se vio a sí mismo, un hombre vacío, guiado por la codicia, que había olvidado las manos que un día lo alimentaron y el amor que lo había hecho crecer. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que cubrió la escena como un velo. Ruan resopló y dio un paso adelante, golpeando el suelo con las patas, haciendo que la tierra temblara bajo ellos. Fue como si el rancho entero, cada árbol y cada piedra se uniera a ese llamado. Doña Clara sintió como el corazón le latía tan fuerte que casi le dolía. «Dios mío», susurró mirando hacia el cielo, «si esto es tu juicio, dame fuerzas para soportarlo». Ruan volvió a relinchar, esta vez más suave, pero con una profundidad que caló hasta los huesos. Su mirada iba de la madre al hijo, como si esperara que ambos entendieran algo que las palabras no podían decir. Ramiro bajó la cabeza, las manos apretadas contra el pecho. «Perdóname, mamá», dijo apenas entre sollozos. «Perdóname por haberte olvidado, por dejar que la ambición me cegara». Doña Clara se acercó despacio, apoyando una mano sobre su hombro. «Hijo, el perdón no se pide de rodillas ante mí, se pide ante Dios y se demuestra con el corazón». Ramiro la miró y por primera vez en muchos años la vio con los ojos del niño que una vez fue, aquel que la seguía por el campo, que reía con los bolsillos llenos de maíz y el alma limpia. Pero ese niño se había perdido hacía mucho y ahora, frente al caballo, entendía que había llegado la hora de encontrarlo. Lucía, aún paralizada, los observaba con el ceño fruncido. «Esto no tiene sentido», dijo con desesperación. «No podemos quedarnos aquí. Ramiro, ese animal te va a matar». Ruan giró la cabeza hacia ella, clavando sus ojos oscuros en los suyos. Lucía se encogió contra la pared, con el rostro pálido. Fue como si el caballo pudiera ver dentro de ella todo lo que escondía: la frialdad, el desprecio, la avaricia. Dio un paso atrás, tropezando con una piedra,
y cayó de rodillas. Doña Clara alzó la voz sin apartar la mirada del caballo. «Ruan, ya está. Has hecho lo que debías». El caballo bajó la cabeza lentamente, obedeciendo. Su respiración seguía pesada, pero sus ojos habían recuperado la calma. Se acercó despacio a doña Clara y ella extendió la mano, acariciándole el hocico. «Gracias, hijo mío», murmuró con ternura. «Tú siempre supiste cuando el alma humana necesita una sacudida». Ramiro observó esa escena con lágrimas en los ojos. Le pareció que el aire se volvía más ligero, como si la ira del cielo hubiera pasado ya. Entonces algo cambió dentro de él. No fue un pensamiento ni una revelación, fue una sensación profunda, como si una puerta que llevaba años cerrada se abriera de golpe dentro de su pecho. Se levantó lentamente, y al hacerlo, el polvo del suelo se levantó con él, cubriendo sus botas. Miró a su madre con la voz temblorosa pero firme. «Mamá, no volveré a levantar la mano contra ti, no volveré a levantar la voz». Doña Clara sonrió, y su rostro arrugado se iluminó con una paz que no tenía desde hacía años. «Eso es lo único que una madre pide, hijo, respeto y amor». Lucía se levantó tambaleante, aún con los ojos llenos de pánico. «¿Van a seguir actuando como si esto fuera un milagro?», dijo entre dientes. «Es solo un animal». Doña Clara la miró con serenidad. «Sí, Lucía, es solo un animal, pero tiene más corazón que muchos humanos». Lucía se quedó sin palabras. Bajó la cabeza y por primera vez el silencio fue su única respuesta. Ruan dio un paso hacia atrás, levantando polvo con sus cascos. El sol comenzaba a ponerse detrás de los cerros, bañando todo con un resplandor dorado que parecía fuego. En ese instante, el rancho El Encinar se transformó. Ya no era el lugar del conflicto, sino el altar de un renacimiento. Ramiro se giró hacia su madre. «Mañana mismo quemaré esos papeles», dijo decidido. «Nadie volverá a hablar de vender esta tierra». Doña Clara lo miró con ternura y colocó una mano sobre su mejilla. «No tienes que demostrarme nada, hijo. Solo honra lo que construyó tu padre. Que tus manos vuelvan a trabajar la tierra, no a golpear». Ramiro la abrazó con fuerza. «Lo haré, mamá, lo juro». Mientras los dos se abrazaban, Ruan giró sobre sí mismo y caminó hacia la entrada del corral. Su paso era tranquilo pero firme, y cada vez que levantaba las patas, el suelo parecía vibrar. Se detuvo un momento, mirando el horizonte teñido de rojo. Luego soltó un último relincho, poderoso y claro, que resonó por todo San Esperanza del Río. El sonido viajó entre los cerros, rebotando en las montañas, llegando a los oídos de los vecinos que se asomaban curiosos. «Es el caballo de doña Clara», dijo uno de ellos desde la cerca. «Miren cómo brilla bajo el sol». Y de pronto todos guardaron silencio, porque algo en ese relincho no era normal. No era solo un sonido, era una promesa. Ramiro alzó la vista hacia el cielo. Su respiración se entrecortó. «Es como si me hablara», murmuró, con una sonrisa débil. Doña Clara lo miró, y en su rostro se mezclaban el cansancio, el amor y una fe inquebrantable. «Dios habla de muchas formas, hijo», le respondió. «A veces con la voz del viento, otras con el corazón de un caballo». El sol desapareció por completo detrás de los cerros, dejando un resplandor dorado que envolvía el rancho como un manto divino. Y mientras el último eco del relincho se desvanecía, una sensación de perdón y justicia llenó el aire. En ese instante, Ramiro comprendió que no solo había enfrentado a su madre, había enfrentado a su propio espíritu, y que el verdadero juicio no vino de un juez ni de un castigo, sino del reflejo de su alma ante los ojos puros de un caballo. El sol se escondía lentamente detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja encendido que parecía mezclar fuego y esperanza. El rancho, el encinar, respiraba una calma distinta, una calma que no venía del silencio sino del alma. Todo estaba quieto,
pero el aire aún cargaba el eco del relincho de Ruán, ese sonido que había sacudido hasta el último rincón de San Esperanza del Río. Nadie en el pueblo sabía todavía lo que había ocurrido con precisión, pero los rumores corrían más rápido que el viento. En la plaza, en la tienda, en la iglesia, todos murmuraban la misma frase: dicen que el caballo de Doña Clara habló con la voz de Dios. A unos metros del portón principal, un grupo de vecinos se había reunido. Don Rogelio, el panadero, con las manos aún cubiertas de harina, se persignaba mirando hacia el rancho. «Yo te lo digo, compadre», decía con voz temblorosa, «ese caballo no es común. Lo vi nacer. Tenía en los ojos algo distinto desde potrillo, como si entendiera el corazón de la gente». Doña Esperanza, la curandera del pueblo, asintió. «Los animales sienten lo que nosotros no vemos. A veces Dios manda señales por ellos, y solo el que tiene fe las entiende». El portón del rancho crujió lentamente, y ahí, en el umbral, apareció doña Clara Méndez. Llevaba su vestido gris manchado de tierra, el cabello suelto y los ojos hinchados de tanto llorar. Pero en su rostro había una paz luminosa, una fuerza que solo tienen quienes han sido tocados por algo divino. A su lado, Ramiro la acompañaba. Sus pasos eran lentos y su rostro, antes duro y tenso, ahora mostraba humildad. En las manos llevaba los papeles del contrato de venta. Los apretaba con fuerza, como si pesaran más que el mismo mundo. El murmullo se apagó. Nadie se atrevió a hablar. Los niños, curiosos, se asomaban detrás de las faldas de sus madres. El aire olía a polvo y a esperanza. Doña Clara levantó la vista hacia la gente reunida y con voz suave pero firme dijo: «No teman, no pasó una tragedia, pasó una bendición». Los presentes se miraron entre sí confundidos. «¿Una bendición?», preguntó alguien desde el fondo. Ella sonrió apenas, con lágrimas secas marcando su rostro. «Sí, Dios nos visitó hoy y vino en forma de caballo». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos se santiguaron, otros simplemente bajaron la cabeza. Ramiro dio un paso al frente, tragando saliva. «Yo», comenzó, con voz temblorosa, «yo fui un hombre ciego. Quise vender lo que mi padre construyó con sus manos y lo que mi madre cuidó con su alma. Pensé que el dinero me haría libre, pero hoy entendí que la verdadera libertad está en el perdón». El silencio fue total. Hasta el viento pareció detenerse para escucharlo. Ramiro abrió los papeles y, sin dudar, los rompió en pedazos frente a todos. El sonido del papel desgarrándose resonó como un símbolo de redención. Doña Clara lo miró con ternura y un suspiro de alivio se escapó de sus labios. «Hijo», susurró, apenas audible, «ahora sí has vuelto a casa». De pronto, un relincho lejano rompió el momento. Todos voltearon hacia los campos. A lo lejos, sobre el horizonte iluminado por el último rayo del sol, Ruán apareció. Caminaba despacio, majestuoso, con la melena agitándose al viento. Los vecinos se quedaron mudos. «¡Mírenlo!», gritó una niña. «¡Es Ruán!». El caballo avanzó unos metros y se detuvo frente al portón. Bajó la cabeza y resopló, levantando polvo dorado a su alrededor. Doña Clara se acercó despacio, con los ojos llenos de emoción. «Gracias, hijo», dijo con voz quebrada, extendiendo una mano. «No sabes cuánto bien trajiste hoy». Ruán permaneció inmóvil, como si escuchara. Luego soltó un relincho suave, casi un suspiro, y giró hacia los campos. Su figura se perdió lentamente entre la luz anaranjada del atardecer. Algunos del pueblo comenzaron a llorar. Otros se arrodillaron, murmurando oraciones. Don Rogelio levantó la mirada al cielo y dijo: «Ese caballo fue un instrumento del Señor. No hay duda». Doña Esperanza añadió con voz temblorosa: «No todos los milagros ocurren en las iglesias. Algunos, Dios los manda a los corrales». Ramiro, todavía de pie junto a su madre, observaba cómo Ruán se alejaba. Una mezcla de tristeza y gratitud lo llenaba por dentro. «Mamá», dijo en voz baja, «si no fuera por él, quién sabe qué habría hecho».
Doña Clara le acarició la mejilla. No fue solo él, hijo. Fue Dios, que usó su noble corazón para despertarte. Un viento fresco recorrió el patio, moviendo las ramas de los árboles. El olor a tierra mojada llegó de repente, aunque no había llovido. Era como si el cielo les regalara un soplo de vida nueva. Lucía apareció en la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. Su orgullo se había quebrado. Caminó despacio hacia doña Clara con las manos temblando. Doña Clara, murmuró, yo no sé cómo pedirle perdón. Fui una mujer mala, lo admito. No creí en nada ni en nadie, pero hoy vi algo que me cambió. Doña Clara la observó unos segundos. No había rencor en su mirada, solo cansancio y comprensión. El perdón no se pide con palabras, hija, se demuestra con el corazón. Lucía asintió sollozando. Quiero cambiar, se lo juro. Doña Clara la abrazó con un gesto maternal que sorprendió a todos. Entonces ya estás perdonada, susurró. El pueblo entero se conmovió. Algunas mujeres comenzaron a aplaudir despacio y los hombres se quitaron el sombrero. Nadie había presenciado algo así. No era solo un perdón, era una renovación de fe. Esa noche, cuando el sol desapareció por completo, las estrellas comenzaron a brillar con una intensidad poco común. Las voces del pueblo se oían a lo lejos, contando una y otra vez lo ocurrido. Dicen que el caballo rompió el corral solo y que el polvo formó una cruz cuando el sol se puso, contaba un joven en la cantina. Yo lo vi, juró otro. Vi cómo el animal se interpuso entre el hijo y la madre como si una fuerza divina lo guiara. En la iglesia, el padre Eusebio encendió una vela y murmuró una oración especial. Gracias, Señor, por recordarnos que tus milagros no necesitan templos, solo corazones dispuestos a escucharte. Y así, San Esperanza del Río quedó marcado por aquel día. Nadie volvió a mirar a Ruán como un simple caballo, ni a doña Clara como una anciana cualquiera. Desde esa tarde todos supieron que algo sobrenatural había ocurrido en ese patio polvoriento, porque hay días en que el cielo toca la tierra y Dios, cansado de que no escuchemos su voz, elige hablar a través del relincho de un caballo. La noche cayó sobre San Esperanza del Río con una serenidad que no se veía en años. El rancho El Encinar, que horas antes había sido testigo de una escena de rabia, polvo y lágrimas, ahora respiraba paz. Las estrellas titilaban como pequeñas velas encendidas en el cielo, y el aire olía a leña, a tierra húmeda y a esperanza. En el patio, bajo la luz tenue de una lámpara colgada en la pared, doña Clara Méndez estaba sentada en una silla de madera con el chal azul cubriéndole los hombros. Su rostro mostraba el cansancio de toda una vida, pero también una calma nueva, esa que solo llega después de sobrevivir a una tormenta del alma. Frente a ella, Ramiro estaba de pie, en silencio. A la luz del fuego, su silueta parecía la de un hombre distinto, los hombros caídos, el rostro bañado en lágrimas secas y las manos aún manchadas de tierra. Durante largos minutos, ninguno de los dos habló. Solo se oía el crujir del fuego y el canto lejano de los grillos, hasta que, con voz temblorosa, Ramiro rompió el silencio. «Mamá», dijo apenas como un niño, «no hay palabras para lo que siento. No hay disculpa que alcance por lo que te hice». Doña Clara levantó la mirada. Sus ojos miel brillaron, llenos de ternura. «El daño más grande no fue el que me hiciste a mí, hijo. Fue el que te hiciste a ti mismo». Ramiro bajó la cabeza, apretando los puños. «Quise vender esta tierra por ambición, por egoísmo. Dejé que el dinero me cegara. Y peor, olvidé quién me enseñó a amar el campo, quién me enseñó a trabajar con las manos limpias». Doña Clara extendió su mano y la posó sobre la de él. «El hombre no se pierde por tropezar, hijo. Se pierde cuando deja de reconocer que ha caído. Y tú ya diste el primer paso para levantarte». El viento sopló suave, moviendo las hojas secas que cubrían el suelo. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe. En la distancia, un relincho suave se escuchó. Ruán estaba en el corral, descansando,
pero su presencia seguía sintiéndose como una bendición viva. Ramiro alzó la vista hacia el sonido y sonrió entre lágrimas. «Mamá, no entiendo cómo ese animal supo lo que pasaba». Fue como si sintiera todo. Doña Clara lo miró con dulzura. «Los animales no necesitan palabras, hijo. Ellos escuchan con el alma, justo como Dios». Hubo un silencio largo. Ramiro respiró hondo, con el pecho pesado, y de pronto sus rodillas cedieron. Cayó al suelo frente a su madre sollozando. «Perdóname por haber olvidado quién soy, por haberme alejado de ti, por haberte humillado», dijo entre sollozos, con la voz rota. «Perdóname, mamá, te lo ruego». Doña Clara se inclinó hacia él con los ojos brillando de lágrimas y puso sus manos sobre su rostro como cuando era niño. «Claro que te perdono, mi hijo», susurró. «Las madres no nacemos para guardar rencor, nacemos para amar, incluso cuando duele». Ramiro lloró con fuerza, abrazando las piernas de su madre. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo, lavando la culpa que llevaba encima. Era el llanto de alguien que había perdido su orgullo para recuperar su humanidad. Lucía, que observaba desde la puerta, no pudo contener el temblor de sus manos. Había escuchado cada palabra, cada suspiro, y algo dentro de ella comenzó a romperse también. Caminó despacio hacia ellos, con la cabeza gacha. «Doña Clara», murmuró con voz débil, «yo también quiero pedirle perdón. Fui cruel, egoísta, injusta. No me reconocí ni a mí misma al ver lo que hice». Doña Clara levantó la mirada hacia ella. Por un instante, Lucía temió escuchar reproches, pero la anciana sonrió. «Hija, el perdón no se merece, se acepta, y tú también lo necesitas». Lucía se arrodilló frente a ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No merezco su compasión, doña Clara, pero le juro que cambiaré, que cuidaré este lugar como si fuera mío». Doña Clara asintió, poniéndole una mano sobre la cabeza. «Si Dios perdona a los que lo niegan, ¿quién soy yo para no hacerlo contigo?». El viento sopló otra vez, más fuerte esta vez, y la lámpara parpadeó. En el corral, Ruán levantó la cabeza y relinchó suave, como si aprobara cada palabra. Su sonido llenó el aire con una sensación sagrada, tan pura que hizo que los tres miraran hacia el cielo. Ramiro levantó el rostro, aún de rodillas. «Mamá, prometo que a partir de mañana este rancho volverá a florecer, volveré a sembrar, a trabajar la tierra con mis propias manos, pero esta vez no por dinero, sino por amor». Doña Clara le acarició el cabello. «Entonces habrás aprendido la lección más grande de todas, hijo, que no se necesita riqueza para ser bendecido, sino un corazón limpio». Lucía, con los ojos enrojecidos, tomó la mano de Ramiro. «Quiero ayudarte, Ramiro. Yo también necesito empezar de nuevo». El hombre la miró sorprendido, pero en su mirada ya no había rabia ni resentimiento. Solo un cansancio dulce, el de quien está listo para sanar. «Entonces empecemos juntos», dijo con voz suave, «pero no como antes, sino como una familia de verdad». Doña Clara sonrió y sus lágrimas cayeron despacio sobre el chal azul. «Así debe ser, porque las familias no se miden por el dinero que tienen, sino por la fuerza con la que se perdonan». Esa noche, el rancho volvió a la vida. El fuego de la lámpara seguía ardiendo, las estrellas brillaban como nunca, y desde los campos el sonido de los grillos se mezclaba con el respiro tranquilo de Ruán. El caballo, bajo la luna, se movió despacio por el corral y levantó la cabeza hacia el cielo estrellado. Su silueta se recortaba contra la luz plateada, como si supiera que su misión estaba cumplida. En la casa, doña Clara observaba por la ventana. Sus manos estaban juntas en oración, pero su mirada estaba fija en el caballo. «Gracias, Señor», susurró, «porque hoy, en medio del polvo y la culpa, me devolviste a mi hijo y a la fe que creí perdida». El viento sopló una última vez, levantando el polvo del patio, y fue entonces cuando Ramiro, mirando a su madre, dijo con voz firme y limpia: «Ya no quiero vivir con miedo ni con orgullo.
Quiero vivir como tú me enseñaste, con humildad. Doña Clara sonrió y asintió. Y yo, hijo mío, quiero morir sabiendo que volviste a ser el hombre que crié. Lucía los abrazó a ambos, y por un instante el tiempo se detuvo. El rancho, el encinar, volvió a ser lo que alguna vez fue, un hogar donde reinaba el amor, donde el perdón era más fuerte que cualquier pecado, y donde un caballo, un simple caballo, se convirtió en el instrumento más puro de la justicia divina. Allá afuera, bajo la luna, Ruan relinchó una vez más, como un suspiro de cielo, y su sonido quedó flotando en el aire, eterno, sagrado, inolvidable. El amanecer llegó suave sobre San Esperanza del Río. La bruma cubría los cerros, y el aire fresco traía olor a tierra nueva, a comienzo. Los gallos cantaban en la distancia, y el sol, tímido, se filtraba por entre las ramas del viejo mezquite que crecía junto al corral. Doña Clara Méndez se levantó temprano, como siempre, aunque su cuerpo ya no era el mismo y sus manos temblaban al atarse el cabello, su alma se sentía ligera, rejuvenecida. En su rostro se dibujaba una paz que no se compraba ni se fingía. Era la paz de quien había sido testigo de un milagro. Esa mañana, mientras el fuego del fogón chispeaba, el rancho El Encinar volvió a sonar como en los viejos tiempos. Las gallinas picoteaban el suelo, el burro rebuznaba y el viento movía las cortinas de la cocina, trayendo el aroma a café recién hecho. Ramiro entró en la casa con las botas cubiertas de polvo, pero con una sonrisa limpia, de esas que hacía años no mostraba. «Buenos días, mamá», dijo con voz cálida. «Buenos días, hijo», respondió ella sin voltear, removiendo la olla de frijoles. «Huele a trabajo, ¿eh?» Él rió, un poco avergonzado. «Sí, me levanté temprano para arreglar el corral. Voy a plantar maíz en el terreno del sur, el que papá tanto quería ver florecer otra vez». Doña Clara se giró, con los ojos llenos de ternura. «Tu padre estaría orgulloso». Ramiro bajó la mirada, como si esas palabras le pesaran bonito en el corazón. «No quiero perder más tiempo, mamá. Prometí que este rancho volvería a tener vida, y voy a cumplirlo». Afuera, el sonido de los cascos de Ruan rompió el silencio del patio. El caballo caminaba despacio, con el lomo brillante bajo el sol. Se acercó a la cerca y soltó un relincho suave, como saludando a su familia humana. Doña Clara sonrió. «Ahí está tu guardián, Ramiro. Parece que también madrugó». Ramiro se acercó al animal, lo acarició con cariño y apoyó la frente en su cabeza. «Gracias, amigo», susurró. «Si no fuera por ti, quizá ya no tendría madre, ni alma». Ruan resopló, moviendo la cabeza como si entendiera. Era una escena simple, pero tenía algo sagrado, algo que hacía sentir que el cielo se había quedado a vivir en ese lugar. Mientras tanto, Lucía barría el patio. Tenía el cabello recogido y vestía un sencillo vestido de algodón. Ya no usaba joyas ni perfumes fuertes. Se veía diferente, más humana. Cada tanto lanzaba miradas a Doña Clara, buscando su aprobación. «¿Necesita ayuda con algo, Doña Clara?», preguntó tímidamente. La anciana asintió. «¿Puedes traer más leña? El café sabe mejor cuando se prepara con fuego vivo». Lucía sonrió. Era la primera vez que Doña Clara le pedía algo con confianza, y ese pequeño gesto valía más que 1000 palabras. El sol seguía subiendo, pintando todo de oro. El campo, que antes se veía seco y triste, ahora parecía respirar. Los árboles se mecían con el viento, las aves volaban en círculos sobre el rancho y una sensación de renacimiento envolvía todo. Ramiro clavó la pala en la tierra y comenzó a trabajar, mientras Ruan pastaba tranquilo cerca del corral. Cada golpe de pala parecía una oración, cada puñado de tierra un acto de fe. Doña Clara lo observaba desde el porche. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas dulces. «Gracias, Señor», murmuró, «porque me devolviste lo que creí perdido, a mi hijo y mi esperanza». Lucía se acercó con la leña en brazos. «¿Sabe, Doña Clara? Ayer no pude dormir.
Tenía la imagen del caballo en la cabeza, su mirada, su fuerza. Siento que algo cambió dentro de mí. Doña Clara le sonrió con ternura. Eso pasa cuando Dios nos toca, hija. No hay vuelta atrás. El día siguió avanzando y poco a poco los vecinos comenzaron a llegar. Algunos traían comida, otros solo curiosidad, pero todos con el mismo brillo en los ojos. «Venimos a ayudar, doña Clara», dijo don Rogelio, el panadero. «Si ese rancho vuelve a levantarse, será con las manos de todos». La anciana los recibió con los brazos abiertos. «Dios los bendiga, hijos. Esta tierra siempre fue de todos». Y así, entre risas, trabajo y recuerdos, el milagro del caballo se convirtió en una historia viva. Mientras uno cavaba, otro sembraba y las mujeres cocinaban, Ruan caminaba entre ellos, observando con calma, como si cuidara que todo marchara bien. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto, Ramiro se detuvo un momento, limpiándose el sudor de la frente. Miró alrededor y vio algo que hacía mucho no veía: unidad. Los niños corrían entre los surcos, las mujeres cantaban y su madre, sentada bajo la sombra del mezquite, sonreía como quien ha visto la mano de Dios en su propia casa. Lucía se acercó a Ramiro con una jarra de agua fresca. «Aquí tienes, amor», le dijo con voz suave. Él la miró sorprendido. No recordaba la última vez que lo había llamado así. «Gracias, Lucía», respondió, y tomó la jarra con una sonrisa sincera. El agua le supo distinta, más limpia. Era como si cada sorbo llevara el sabor de la redención. Esa tarde, antes de que el sol cayera, doña Clara llamó a todos. «Hijos», dijo con voz serena, «quiero que recordemos algo. Este rancho no es mío, ni de Ramiro ni de nadie. Es de Dios. Él lo salvó a través de un caballo, pero también a través de sus corazones». Los presentes bajaron la cabeza, algunos con lágrimas. «Prometan que cuidarán este lugar, no solo con trabajo, sino con amor», agregó. «Lo prometemos, doña Clara», respondieron en coro. El viento sopló fuerte, y en ese instante, Ruan levantó la cabeza, relinchando con fuerza. Su sonido viajó por los campos, rebotó en las colinas y llegó hasta la iglesia del pueblo. Fue como si el cielo dijera: «Amén». Ramiro miró al caballo y luego a su madre. «¿Escuchó eso, mamá?». Ella asintió con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Sí, hijo, es Dios recordándonos que está aquí, entre nosotros». El sol empezó a esconderse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. El rancho entero se cubrió de una luz cálida, casi celestial. Ruan caminó hacia la colina detrás del corral y se detuvo allí, mirando el horizonte. Doña Clara lo observó en silencio, con una lágrima rodando por su mejilla. «Él sabe que su tarea está cumplida», dijo suavemente. «Fue el instrumento de un milagro, y ahora solo quiere vernos vivir en paz». El viento sopló una última vez, levantando polvo dorado alrededor del caballo. Por un momento, su silueta se confundió con la del sol que se despedía. Y mientras la noche volvía a caer sobre San Esperanza del Río, todos supieron que la fe había regresado a casa. Porque cuando un corazón se abre al perdón, hasta el polvo más seco florece. Y en el silencio sagrado del rancho, el relincho de Ruan siguió resonando, como un recordatorio eterno de que Dios nunca se olvida de los suyos. El amanecer siguiente llegó cubierto de un silencio que no era vacío, sino sagrado. El rancho, el encinar respiraba vida, el canto de los gallos, el mugido de las vacas, el crujir del viento entre los árboles. Pero dentro de esa cotidianidad había algo distinto, un brillo invisible que parecía envolverlo todo. Doña Clara Méndez abrió la puerta de su casa y se quedó un instante contemplando el horizonte. El cielo tenía tonos dorados y rosados, y el sol se levantaba despacio, bañando el campo con una luz que parecía bendecirlo todo. Se llevó una mano al pecho, respirando hondo, como quien saborea el milagro de seguir viva. A sus pies, Ruan, el caballo marrón que había cambiado sus destinos,
pastaba tranquilo, levantando la cabeza de vez en cuando para mirarla. Sus ojos oscuros brillaban como si guardaran un secreto que solo él y Dios compartían. Doña Clara caminó hacia él, descalza, sintiendo la tierra tibia bajo sus pies. «Buenos días, mi niño», le dijo con voz suave, acariciando su frente. «Gracias por quedarte. ¿No sabes cuánto bien trajiste a esta casa?». Ruan resopló, moviendo la melena, y el viento pareció responder al gesto. Detrás de ella, Ramiro apareció en el umbral, con una taza de café en las manos. «Mamá», dijo con una sonrisa cansada pero sincera, «nunca imaginé que pudiera sentir tanta paz». Ella volteó, lo miró y asintió con ternura. «La paz llega cuando el alma deja de pelear con Dios, hijo». Ramiro bajó la mirada pensativo. «Durante tantos años le pedí cosas que no necesitaba. Quería dinero, poder, reconocimiento, pero él no me dio eso. Me dio a ti y me dio a este caballo. Y te dio una segunda oportunidad», agregó doña Clara con una sonrisa dulce, «que es el regalo más grande que alguien puede recibir». Lucía se acercó desde la cocina, secándose las manos con un trapo. Vestía un sencillo vestido beige y el cabello recogido en una trenza. Se notaba distinta, no por fuera, sino por dentro. Había una luz nueva en su rostro. «Doña Clara, preparé pan», dijo con timidez. «No me quedó perfecto, pero quise intentarlo». Doña Clara tomó un trozo y lo probó. «Está delicioso, hija», respondió sonriendo. «Cuando se cocina con amor, hasta lo más simple sabe a cielo». Lucía bajó la mirada, conmovida. «Gracias por no haberme odiado, a pesar de todo lo que hice». Doña Clara le tomó las manos. «No hay lugar para el odio donde habita la fe, Lucía. Dios no espera perfección de nosotros, solo un corazón dispuesto a cambiar». Un silencio cálido los envolvió. El viento sopló suave, moviendo las hojas del mezquite. En la distancia se escuchaban los cascos de Ruan golpeando la tierra con un ritmo sereno, casi musical. Ramiro bebió un sorbo de café, observando a su madre y a su esposa reconciliadas. «Mamá, ¿sabe qué pensé anoche?», dijo. «Que a veces Dios no baja del cielo con truenos ni relámpagos. A veces manda señales pequeñas, tan simples que si no abrimos los ojos, las dejamos pasar». Doña Clara lo miró con atención. «Así es, hijo. Dios se esconde en lo cotidiano, en una palabra amable, en un gesto de perdón, en la mirada de un animal que no juzga». Ruan levantó la cabeza y relinchó, interrumpiendo la conversación. Los tres rieron, sorprendidos por el momento. «Creo que Ruan también está de acuerdo», dijo Lucía sonriendo. Ramiro se acercó al caballo y le acarició el cuello. «Eres parte de esta familia, amigo. Si un día me ves perder el camino otra vez, prométeme que relincharás hasta hacerme despertar». Ruan resopló con fuerza y el sonido retumbó en el aire como una promesa. El día siguió su curso. El rancho se llenó de movimiento. Los vecinos regresaron para ayudar, los niños jugaban entre las flores nuevas del jardín y las mujeres reían mientras cocinaban al aire libre. Era como si la vida misma hubiera decidido volver a florecer en aquel lugar que estuvo a punto de morir de tristeza. Doña Clara, sentada bajo la sombra del mezquite, observaba todo con los ojos húmedos. Recordaba a su difunto esposo, don Abel, trabajando entre esos mismos surcos. Por un instante juró sentir su presencia cerca, como si el viento trajera su voz. «Lo hiciste bien, vieja», parecía decirle el eco de su memoria. «Cuidaste la tierra y al hijo que te dejé». Ella sonrió, levantando la mirada al cielo. «Gracias, Abel», susurró. «Ya puedes descansar tranquilo». Ramiro se acercó con una pala al hombro, las manos llenas de tierra. «Mamá, ¿recuerda el terreno detrás del corral? Quiero sembrar flores ahí para ti. Dicen que el suelo vuelve a respirar cuando florece». «Entonces hazlo, hijo», respondió ella, tocándole el brazo. «Que ese sea nuestro altar, el altar del perdón». Lucía se unió a ellos, sosteniendo una canasta con semillas. «Traje girasoles. Mi madre decía que siempre buscan el sol, sin importar las sombras». Doña Clara la miró con ternura.
y tú estás aprendiendo a hacer lo mismo, hija. Los tres comenzaron a sembrar juntos. El sonido de las palas hundiéndose en la tierra se mezclaba con el viento y el murmullo de las hojas. Ruan los observaba desde el corral, quieto, como un guardián silencioso del milagro que había ayudado a despertar. Cuando el sol comenzó a caer, una brisa fresca recorrió el rancho. Las nubes se abrieron y un rayo de luz dorada iluminó el campo donde trabajaban. Fue un instante breve, pero tan hermoso que todos se detuvieron a mirar. Doña Clara cerró los ojos con el corazón lleno. «Lo sienten», dijo en voz baja. «Es como si Dios nos abrazara». Ramiro y Lucía se miraron y asintieron. No había necesidad de palabras. Ruan relinchó una última vez, levantando la cabeza hacia el cielo. El sonido fue tan puro que hizo eco entre los cerros, viajando lejos, como si quisiera llevar un mensaje al mismo cielo. Doña Clara miró al caballo y murmuró con emoción: «Él también lo siente. Sabe que este no fue solo un milagro para nosotros, sino para todos en esperanza». El viento sopló más fuerte, levantando una nube de polvo dorado que los envolvió. Por un momento, el rancho pareció brillar bajo esa luz celestial. Era como si el cielo hubiera bajado solo para confirmar que todo estaba bien. Ramiro tomó las manos de su madre y de su esposa, y juntos miraron el horizonte teñido de naranja. «Mamá», dijo él con voz serena, «creo que entendí lo que quiso decir aquel día. Dios se muestra donde menos lo esperamos». Ella asintió, con lágrimas cayendo suavemente por sus mejillas. «Sí, hijo, a veces no lo escuchamos en los templos, sino en el relincho de un caballo». El sol se escondió por completo detrás de los cerros, y la última luz del día cubrió el rancho con un resplandor dorado. El viento siguió soplando, llevando consigo la risa de los tres, el perfume del pan recién horneado, el polvo del campo, y la certeza de que la fe había vuelto a nacer. Y ahí, en medio del silencio del anochecer, Ruan levantó la cabeza una vez más, mirando al cielo estrellado, como si estuviera agradeciendo por haber sido el mensajero de Dios en la tierra. Y así, familia, esta fue la historia de Doña Clara, de su hijo Ramiro, y del caballo que trajo justicia y fe a un hogar que había olvidado el amor. Pero dime una cosa, ¿cuántas veces en la vida también te has sentido como ellos? ¿Cuántas veces has dejado que el orgullo o la rabia apaguen lo que realmente importa? A veces Dios nos habla en silencio, otras a través de personas, de circunstancias o incluso de un caballo. Quizá hoy sea el momento de mirar dentro de ti, perdonar, empezar de nuevo y volver a creer que los milagros existen, aunque lleguen disfrazados de cosas simples. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Crees que los animales también pueden ser instrumentos de Dios? Me encantará leer tus pensamientos, porque cada historia que compartimos aquí tiene un propósito: recordarnos que el amor, la fe y el perdón siempre encuentran el camino de vuelta. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Aquí, cada relato tiene un mensaje que puede transformar tu forma de ver la vida. Gracias por ver, por sentir y por acompañarme una vez más. Que Dios te bendiga y recuerda, Él siempre se muestra donde menos lo esperamos.